Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de diálogo. El día de hoy nos encontramos con el doctor José Eduardo Tappan. Él es psicoanalista y antropólogo y además es directivo del Colegio de Praxis Psicoanalítica. El día de hoy, pues, vamos a dialogar sobre su novedoso libro titulado El inconsciente no está estructurado como un lenguaje. Bienvenido, doctor Tappan. Muchísimas gracias. Y bueno, que esto es el antecedente para el curso que daré aquí contigo, ¿no? Es un seminario que llevará el mismo título de su libro. Creo que va a ser interesante porque, como lo dice el título, entro con la espada desenvainada. Sí, es un título muy desafiante. Y pues antes de todo, doctor, muchas felicidades. Es un título muy novedoso, muy llamativo, y me parece que muy importante también, ya hacía falta un título así. Y le pediré, por favor, para comenzar, ¿cómo surge este libro, doctor? Mira, esencialmente, este libro surge porque de repente siento que en el lacanismo se está lleno de una serie de frases que son como si se quisiera pensar que dan cuenta de todo. El inconsciente no está estructurado como un lenguaje, el inconsciente es el discurso del otro, no hay relación sexual, la mujer no existe, cosas de ese estilo, en donde la gente, yo creo que intenta como comunicar cosas, pero de manera estridente. Y a veces en esos juegos de anfibologías, si preguntamos con claridad qué quiere decir lo que se está diciendo, encontramos muchas dificultades. Por ejemplo, cuando se habla del inconsciente no está estructurado como un lenguaje, casi todos los psicoanalistas, si tú les preguntas por qué el lenguaje, dice, claro, por Saussure, el significante, porque está la lógica del significante, que habría que discutir qué es una lógica del significante. Pero bueno, finalmente hablan de eso. Y entonces el importante es cuando tú lees a Lacan, de lo que está hablando Lacan cuando introduce por primera vez el inconsciente está estructurado como un lenguaje, está hablando de Lévi-Strauss y está hablando del trabajo que hace Lévi-Strauss, o sea, está inferido en el análisis que hace de los mitos y todo ese tipo de circunstancias, en donde lo que propone Lévi-Strauss es que esos mitos, esos ritos, esa serie de configuraciones culturales están escritas de alguna forma, o sea, tienen una forma de ser decodificadas, que pueden ser vistas como un lenguaje. Y a eso se refiere Lacan, no a Saussure, no en ese sentido. Después es que empieza a ver que eso que dijo puede ser entendido de otras maneras. Pero, por ejemplo, 10 años antes, dice, el síntoma está estructurado como un lenguaje. Eso lo dice en 1953. Entonces, aquí estamos hablando del seminario 11, o sea, estamos hablando de 11 años después bueno, más bien, sí, casi 9 años después de esto, de la conferencia de simbólico imaginario real, donde aparece esto. Y entonces me parece importantísimo empezar a ver los contextos y las relaciones de donde surgen cada uno de los conceptos de las categorías lacanianas, porque es esta parte, el inconsciente es el discurso del otro, y empezamos a ver que ese otro primero fue un otro con minúsculas, y sí tenía que ver con la intervención de un analista sobre una serie de cuestiones, y después ese mismo inconsciente, como el discurso del otro, se convierte del otro con mayúsculas, y después ese otro con mayúsculas, que deja de ser referido al campo propiamente, digamos, de la relación edípica, a convertirse en el campo del otro como el tesoro de los significantes, como el orden simbólico, la cultura, etcétera. Entonces eso es, o sea, esta parte de decir, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando decimos todas estas frases que la gente se llena la boca y qué dijo con eso? He traído, doctor, 3 fragmentos de la introducción de su libro que me gustaría dialogar y que me parece que sintetizan un poco la esencia de su libro.
Le leo el primer fragmento, dice así. Dice, es necesario adoptar una postura distante que revise de manera crítica la teoría del inconsciente freudiano y lacaniano, reconociendo las críticas válidas dirigidas a los psicoanalistas dogmáticos y la falta de rigor en algunas áreas de sus teorías. Es que esencialmente lo que yo veo es que casi la praxis psicoanalítica de algunos colegas se construye como una especie de verificación de todo lo hecho por Lacan o antes por Freud. Y entonces no hay una distancia crítica. Entonces, de repente, por ejemplo, en el freudismo y a veces ahora también en el lacanismo, por ejemplo, esta idea del complejo de Edipo como si fuera un metalenguaje, que entonces si una persona que está haciendo un trabajo analítico está hablando de astas banderas, no sé, del semáforo, y entonces hace la correlación, sí, estás hablando del falo, el padre, el complejo edípico, el poder, o sea, toda esa serie de lucubraciones, de asociaciones que tienen los psicoanalistas y que no es precisamente el espíritu de Lacan. Lacan lo que quiere es invitar a la persona que analiza a que analice él, no a que se le sobrecargue de toda aquí yo sí diría una Weltanschauung, una cosmovisión llamada teoría psicoanalítica, que siempre se encontrará verificada. Esa es la crítica que hace Popper al psicoanálisis freudiano, a Adler y al marxismo, y sinceramente yo creo que sigue siendo, se puede extender esa crítica a muchos de los planteamientos lacanianos. Siempre se verifican, siempre. Entonces yo lo que creo es que hay que tomar una distancia crítica en el sentido de pensar que Freud es un gran teórico, un gran clínico, un genio al haber construido una serie de cosas, lo mismo que Lacan, pero que tenemos que tomar distancias, incluso para podernos llamar lacanianos, porque si somos epígonos de Lacan, lo que estamos haciendo es una cuestión doctrinaria en donde desde el mismo espíritu de Lacan no estamos siendo lacanianos. Estamos caminando a las espaldas sin comprender todo aquello que él nos da para que nosotros lo usemos, lo pensemos, lo cambiemos, siempre con argumentos, no caprichosamente. Entonces, eso es lo que me parece importante de esta primera observación que planteas, que es esta distancia que necesitamos para revisar la teoría del inconsciente. ¿Qué es eso que llamamos inconsciente? Porque, aunque te sorprenda, aún dentro de los lacanianos, encontrarás diferentes perspectivas que den cuenta de eso, o estarán llenos de este tipo de falacias ad baculum, de estar citando al autor, es que el autor dice tal cosa, y el campo interpretativo de eso que dice es algo totalmente distinto de un psicoanalista a otro. Entonces, por eso me parece importante como tomar distancia para que podamos discutir entre todos, no entre acólitos o fieles de un campo doctrinario, ¿no? Si hay algo que el análisis con lo que nos confronta es con nuestra falta y con la falta en el otro. Y encontrarnos con esa falta en el otro nos permitirá entonces tomar esta postura de distancia y de crítica. Correcto. Correcto. A la hora de también estudiar la teoría, ¿no? Claro, es esta parte de decir, o sea, es que no se puede decir como, hay que seguir a los autores de manera crítica, excepto a Lacan y a Freud. O sea, ahí es donde dices, no, es que hay que dialogar con ellos y decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, entiendo, no entiendo. Esto me parece que está en status nascendi, es una construcción que todavía no se afianza. En esto estoy en total desacuerdo. Eso, ser o sea, lectores en este caso, si estamos leyendo la obra, y discípulos de alguna manera de esa enseñanza, pero con esa distancia crítica, decir sí, no, por qué no,
Y sí creo que eso es efecto del trabajo analítico. Así, no solamente es necesario el análisis para practicarlo, sino para leer. Es que es un Bien, cambio de posición subjetiva. así En la es. medida que tú tienes un cambio de posición subjetiva, ya no puedes, o sea, ya no puedes leer una Biblia. Ya no dices, híjoles, o sea, ya tienes que intervenir tú, qué piensas, qué no piensas, la destitución del otro en el sentido de decir, bueno, o sea, Lacan es Juan Camanés y es un tipo brillante, genial, pero, pero es imposible que un hombre que trabajó 27 seminarios, más los escritos, más todo ese tipo de cosas, pues todo sea lleno de luces y todo esté absolutamente articulado, sin contradicciones. O sea, eso me parece, eso, quien lea así, lo que me parece es que hay mucho de él subsanando toda esta serie de cosas doctrinariamente. Pasamos al siguiente fragmento de la introducción que dice, es importante destacar que el planteamiento de Lacan no debe considerarse como una continuidad del freudiano, sino más bien como una posición distinta que se basa en un diálogo crítico con Freud sin seguirlo de manera dogmática. Vemos otra vez la palabra dogmático. Fíjate, para que veas esto, tempranamente Freud, 1953, en lo que se llama el Seminario 1, que históricamente debería ser el Seminario 3, porque en realidad comienza refuerzo de la relectura de los textos freudianos, el reencuentro con Freud y todo eso en 50, y el llamado Seminario 1 es del 53. Entonces ya hay por lo menos hay dos seminarios que le anteceden que no fueron llevados a digamos, a esta seriación de seminarios. En el seminario 1, entonces, de 1953, llamado 1, Lacan dice, fíjate, casi textualmente, Freud fue como Moisés, nos señaló la tierra prometida, pero si algo él estaba claro, es de que él no pudo entrar en ella. Y eso lo deja claro en su testamento, así lo llama Lacan, psicoanálisis terminable e interminable. Lacan, 1953, seminario 1. Entonces, para aquellos que dicen, no, esto de lo que pasa es que esto es al final, no, desde el principio, desde antes, en los famosos, en estos que se llaman los primeros escritos de Lacan, aun cuando era psiquiatra, también Lacan hace una crítica feroz a Freud por no inscribirse en las personas de Husserl, de ciertas cuestiones de Husserl, que además Lacan toma, pero tampoco cita demasiado de Husserl, o sea, lo toma de alguna manera. Entonces, lo que te quiero decir es que es un cambio paradigmático. Lo que es verdad es que Lacan al principio no pretendió hacer una nueva teoría. No pretendió romper con el paradigma freudiano, sino lo que pretendía era darle un estatuto de mayor rigor, de entrar con mayor profundidad a la conceptualización freudiana. Sin embargo, se fue alejando de eso. El yo de Lacan no es el yo de Freud. El yo de Lacan es el moi y el je. El yo de Lacan es el yo. El super yo de Freud es heredero del complejo de Edipo. El superyo y por lo mismo de la conciencia moral, el superyo de Lacan es anterior, como lo planteaba Klein y otros. Esta parte del superyo es siempre está buscando los imperativos de goce. Entonces se aleja de los principios morales para hacernos gozar. El inconsciente freudiano no es el inconsciente lacaniano. Entonces, el dispositivo analítico no es el setting como es pensado y el encuadre como es pensado desde diferentes escuelas muy apegadas a la propuesta freudiana. Entonces, me parece muy claro que la teoría psicoanalítica de Lacan se inspiró, caminó de la mano
e hizo algo que es muy interesante, es un diálogo crítico, no criticón. O sea, dialogaba con aquellas cosas que proponía Freud y de alguna forma lo que él pensaba, lo que Lacan pensaba. Por ejemplo, en el seminario 4 se burla del concepto del libido de Freud. Dice, así como si fueran plantas de luz. Dice, mi vida, cree que la energía son plantas de luz. Y dice, no, la libido es una petición de principios para generar un camino de pensamiento. Es lo que dice Lacan del concepto freudiano de esta energía que proponía, ¿me explicó? Entonces, claramente, o sea, hay demasiados elementos como para entender que son dos propuestas diferentes. La de Lacan se nutre de alguna forma, de manera crítica, insisto, crítica, no criticona, de todo lo que está generando Freud, pero es otra cosa. Pasamos a al siguiente fragmento de la introducción de su libro. Dice así, dice, las propuestas de Lacan, al igual que las de Freud, van evolucionando a lo largo de su enseñanza, con grandes aciertos, contradicciones, cambios y equívocos. Sí, o sea, como podrán ver, los que les interesa el curso y los que les interesa el libro, es esta parte donde ningún pensador, por ejemplo, Althusser, cuando revisa la teoría marxista, dice, hay un joven, un maduro y un viejo Marx. O sea, Althusser logra encontrar tres periodos de la enseñanza de Carlos Marx que son diferentes y diferenciables. En Freud, por ejemplo, cuando leemos el esquema del psicoanálisis, claramente vemos que el esquema del psicoanálisis se contradice ferozmente con lo que escribió en el Yo y el Ello. Porque en el Yo y el Ello dice, el yo está totalmente atrapado y es rehén, incluso dice, o sea, es esclavo de una serie de circunstancias. Y en el esquema del psicoanálisis, que está ya al final de su obra, propone que lo que hay que hacer es una especie de trabajo de consolidación de ese yo. Entonces, como que uno dice, oye, pero tú me acabas de decir al principio que eso no era posible. O sea, porque hay y la palabra que utiliza Freud es vasallajes, o sea, hay muchos vasallajes del yo. Y entonces, ¿cómo propones eso? Y él lo decía, bueno, es para no dejarse arrebatar por el ello y no dejarse aplastar por el super yo. Entonces hay que construir ahí algo. A mí me parece que eso también tiene que ver mucho con el sentido de generar una herencia a Ana Freud con el yo y los mecanismos de defensa, o sea, con esa propuesta de Ana Freud. Lacan es igual. O sea, Lacan va generando una serie de propuestas y está lleno de contradicciones. O sea, lo real en Lacan es que dice, lo real en Lacan es dos puntos. Híjoles, lo real de Lacan digamos, en 1953 tiene que ver con por ejemplo, lo real del cuerpo tiene que ver con la fisicalidad del cuerpo, con lo empírico del cuerpo. En el seminario 4 propone esta parte donde, bueno, en el 3, por ejemplo, lo real dice, lo que no ha sido simbolizado retorna a lo real, lo que implica que hay un real previo que debe ser simbolizado y que si no es simbolizado, regresará a lo real. Entonces aquí parece que lo real es un estatuto como la cosa kantiana, que tiene que ver con la idea, por ejemplo, de la realidad material, que después debe ser caracterizada, como lo plantearía Freud, para ser una realidad psíquica. Entonces sería muy preñado de esta serie de cosas. Pero después, hacia el seminario, más o menos 11 o 12 años después, empieza a trabajar lo real como una cuestión de la heterología más cercana a Bataille, a Georges Bataille, en donde entonces, por ejemplo, la idea del sustrato, por ejemplo, del cadáver, de aquello que no puede ser simbolizado, que no puede ser atrapado, que no puede ser, o sea, que es un cadáver, o sea, es esa ausencia, por eso se llama la heterología, en ese sentido de, 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 de lo, de la alteridad radical, ¿no? De lo otro radical. Y después, hacia el seminario
22 anunciado en la conferencia de Roma en noviembre de un año antes, pero en el seminario 22 ya propone como lo real, como una especie de real simbólico imaginario anudado y enlazado a tres registros. O sea, no se puede pensar por separado ya. Después Lacan lo empieza a pensar otra vez por separado, pero después vuelve a corregir, no, sí está. Entonces, yo creo que ese es el tema de lo que estamos hablando. O sea, somos adultos, tenemos una apuesta de cómo vamos a ir construyendo la manera de leer a Lacan. Lo que es verdad es que mucha gente, si no tiene una lectura transversal de la obra lacaniana, supone que aquello que lee, por ejemplo, cuando está hablando de la escritura, en toda esta parte de cuando se mete a toda la, digamos, a los principios chinos del dibujo y todo esto, creo que es el seminario 16, empieza a hablar de la escritura y ya habla de algún orden de lo real también. Entonces, ¿qué es lo real? ¿Me explicó? ¿Cuál de todos esos reales? Cada uno de esos reales cumple un papel específico para dar cuenta de una serie de propuestas que está haciendo en una época. Pero no podemos suponer que entonces lo real es dos puntos algo. Sí en una época, sí en un contexto, sí bajo unas circunstancias, ¿no? Entonces, ese es el tema, o sea, los autores van caminando. Muchos dicen, por ejemplo, que Lacan al final de su vida deja, por ejemplo, el concepto de estructura. Sin embargo, si tú lees el seminario 26 y 27, dice que todo su intento de topología, de superficies, incluso de nudos, es una metáfora para tratar de entender las estructuras. Y es 26 y 27. O sea, después de eso ya no hay más. Entonces uno dice, ¿de dónde sacaron que Lacan al final de su vida ya no hablaba de estructuras? Cuando lo dice claramente al último de sus seminarios. Porque es posible que en alguno de los seminarios diga, ya basta de hablar de estructuras, no sé qué, no sé cuánto, y después vuelve a hablar todo el tiempo de estructuras. ¿Me explicó? Sí, doctor. Entonces, ese es el tema. Somos adultos, leemos a un autor y entonces nos vamos forjando un criterio. Y entonces vamos diciendo, o sea, yo ya no hablo por Lacan, no soy un medium a partir del cual yo soy José Eduardo Tapán. Tristemente no siempre soy José Eduardo Tapán, pero cuando puedo serlo, intento desde ahí decir lo que pienso y todo este tipo de cosas, atravesado sin duda por la lectura de Freud, de Lacan, de Winnicott, Bion, Balin, Ferenczi, o sea, todos los psicoanalistas, pero también de Nietzsche, de Grodek, también desde luego Schopenhauer, a quien sigo admirando impresionantemente. Entonces, Aristóteles, o sea, todos están allí, son gigantes, hay que caminar siempre en los hombros, o sea, siempre caminando al lado de los grandes gigantes. O sea que en su libro, doctor, y en este nuevo seminario, vamos a observar los grandes aciertos, contradicciones, cambios y equívocos en las concepciones del inconsciente en Freud y en Lacan. Y aquí, ya para ir finalizando, doctor Tappan, para hacerle la pregunta del millón que tiene que ver con el título de su libro, ¿el inconsciente está estructurado como un lenguaje? Mira, te digo sí. En una pequeñísima parte, sí. Y ese lenguaje tendríamos que abrirlo, es lo que te decía. Por ejemplo, ¿existe el lenguaje musical? O sea, si yo pongo un pentagrama y pongo ahí una clave de sol, pongo eso que se llama la armadura que va a determinar los compases, ¿eso es un lenguaje o no? ¿Eso a mí me ayuda a entender lo inconsciente o no? A mí sí. El lenguaje me interesa pensar la armadura. Quiero decirte que el concepto de armadura también lo utiliza Lacan y Lévi-Strauss, los dos. Yo creo que Lacan de alguna forma advertidamente lo leyó en Lévi-Strauss y no lo dijo. Pero armadura en términos de música. La parte poética, y como lo dice Rosario Herrera, poética. En ese sentido de la poiesis, como la acción creativa, como en esta parte de la poiesis, no lo poético en el sentido de escribir en decasílabos, ¿no? Sonetos, no, sino la poiesis como acto creativo
que está tratando de enunciar una serie de fenómenos y donde se está buscando otro tipo de criterios, que puede ser, por ejemplo, eh, todos los tropos poéticos, por ejemplo, ¿no? ¿Están presentes los tropos poéticos? Sí, claro, sí, sin duda, sí. Y bueno, el lenguaje plástico, claro, también, porque todo lo que nosotros hacemos también es performativo. O sea, no es un lenguaje como escrito y no, es performativo, también es cómo nos movemos, cómo nos sentimos, cómo nos desplazamos, todo ese tipo de cosas, el lenguaje cinético de cómo nos movemos, el baile, todo ese tipo de cosas está ahí, sí. Entonces, ¿de cuántos lenguajes está estructurado el inconsciente? Uf. Y Bueno, también, y también Saussure y Pierce, ¿eh? Desde luego, también. Entonces dice, sí, y esos lenguajes constituyen lo que es el inconsciente, ¿no? No, no, eso es una parte. doctor Y Tapa, pero su libro dice que no. Y ahora, ¿por qué no, doctor? por eso, porque lo que siento es que se les olvida que lo que estrictamente genera las condiciones de oportunidad para albergar un lenguaje, o sea, es muy simple. Si yo pongo un florero, es incapaz de albergar un lenguaje. Entonces, ¿cómo puede albergar un lenguaje algo? Los animales, por ejemplo. Un animal doméstico, un perro, en la medida que está siendo domesticado del domus, que está de alguna forma metido en el hogar, una serie de cosas, se empieza a meter en una serie de cuestiones a partir de una serie de principios que tienen que ver con la domesticación. Entonces, el lenguaje no será sino como efecto de que haya unas cosas previas que tienen que ver con la inscripción de una serie de lógicas y de principios que le permitan a la mascota estar en el lenguaje. Pero entonces, esos principios, estamos hablando de cuestiones de carácter esencialmente lógico y matemático. Eso estructura el inconsciente, sí. Los principios y las bases que determinan el conjunto de las operaciones inconscientes son lógicas y matemáticas. Esa es su propuesta en este Eso, nuevo libro. eso, eso dice Lacan también, ¿eh? Al final de su obra. Eso Muy también dice bien. Lacan. Nada más que yo, Dios, hago una revisión y desde luego yo ya, con la diferencia que tenemos de más de 50 años de muchas de sus producciones, pues yo me meto con las lógicas para consistentes, con toda una serie de principios que ya han sido muy estudiados, muy trabajados, ¿no? Doctor, y en su libro, que lo podrán ver en pantalla, aparece, en el diseño de su libro aparece una mano. ¿Nos podría hablar de qué representa esta mano? Pues representa, intento que sea una mano que está claramente como diciendo, alto, ya basta, deténganse, ¿no? Por esta parte en donde, vuelvo a decirlo, es que hay una lacanolalia donde la gente se queda repitiendo frases y cosas y de repente todo eso vulgariza toda la propuesta psicoanalítica porque todo el mundo se mete como en esos lugares llamados comunes y entonces lo que yo quería con este libro es decir, ya basta, o sea, alto. El inconsciente no está estructurado como un lenguaje. Deténganse a pensar lo que tú decías, tomen una distancia crítica. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dice Lacan? No qué es lo que ustedes han oído que dice Lacan, ¿no? Porque entonces están repitiendo lo que oyeron de alguien que también no leyó a Lacan. Y hablando de dogmatismos, doctor, y de posturas críticas, ya para la última pregunta sería, ¿usted cómo se concibe, doctor? ¿Como psicoanalista lacaniano? Yo creo, te voy a decir lo que digo en otro libro. Yo creo que aquellos que se dicen psicoanalistas lacanianos o freudianos o quien se dice mexicano o dice cosas así, o sea, está diciendo una mentira. Uno no puede ser lacaniano
o mexicano, hombre, o sea, esas formas de definirte ontológicamente como ser freudiano, lacaniano, una cosa así, no. Yo soy un lector y digamos apasionado de Lacan, soy un lector de Freud, soy un lector de autores, de gigantes que, como te decía en algún momento, entonces, digamos, o sea, cualquiera que se diga a sí mismo, es que yo sí soy un psicoanalista lacaniano, pues me parece muy pobre. O sea, como decir, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es ser lacaniano? Es izar banderas, cantar himnos, ponerte una camiseta, ¿qué es eso? O sea, creo que es como decir, haz de cuenta, cuando estuvimos en física y dijera, yo soy lavoisieriano, yo soy einsteiniano, yo soy Lamarck, o sea, yo soy, dices, pues no. O sea, cada uno va leyendo a los autores, va construyendo puntos de vista. Te puedo decir que soy psicoanalista cuando estoy en el trabajo analítico. Pero fuera de eso, soy José Eduardo Tapán y a veces, como te decía, tampoco lo soy tanto. Me gustaría hacerlo más tiempo, más consecuente con ser José Eduardo Tapán, pero no lo soy siempre. Nietzsche decía, el que no se contradice por lo menos 2 o 3 veces al día es un idiota. Yo felizmente no soy un idiota, o sea, sí me contradigo. Entonces, me parece esta parte así como esencial para cualquiera, ¿eh? O sea, si dicen, es que Tapan dice, pues el que diga que sí es así de acero inoxidable, lacaniano, lo que sea, me parece que eso es un territorio totalmente imaginario, en donde ser una cosa o ser otra lleva a enrarecer los discursos, a polarizarlos, a no escuchar y a meterse, es un territorio 100% imaginario, lleno de fantasías, ilusiones, ideales, ¿no? Y por eso te digo, ser lleva banderas, himnos, ¿no? Entonces eso me parece tan pobre. Sí, yo creo que sí, este, llamarnos, por ejemplo, psicoanalista lacaniano, psicoanalista freudiano, es un obstáculo precisamente para tomar esta distancia y leer de manera crítica, ¿no cree? Sí, porque por ejemplo es también esta parte de denostar. Eric Fromm, no sé qué, no sé cuánto. Eric Fromm era un grandote. Jung era otro grandote, con diferentes propuestas, cosas y demás. O sea, si uno quiere ser psicoanalista, tiene que leerlos y formarse un criterio y por qué piensa una cosa y por qué otra y por qué se va distanciando de una cosa y otra. Entender qué significa, por ejemplo, en Fromm el humanismo, todo lo que eso es heredero de la escuela de Frankfurt, y eso nos lleva con Marcuse, Adorno, Habermas, toda esa escuela de donde pertenecía Fromm. Entonces, eso es todo. O sea, creo que hay que leerlos y formarse un criterio y decir por qué una cosa u otra, ¿no? Creo que también hay muchos psicoanalistas lacanianos que critican ferozmente a Jung por considerarlo como que le dio oportunidad digamos, a la vibra, a la cuestión ahí de las energías, de toda una serie de místicas, y bueno, místicas en el mal sentido, ¿no? Y ellos son verdaderamente también religiosos, doctrinarios, que hacen lo mismo, pero con otros, con Lacan. Entonces, eso creo. Creo que hay que leer, formarse un criterio, debatir, discutir, tener argumentos de por qué una cosa u otra. Y si no los hay, intuiciones. Y pueden ser intuiciones que surgen de la propia praxis. Es decir, no sé por qué, pero pienso esto y el otro piensa y eso nos lleva a enriquecer los diálogos, ¿no? Así es, yo creo que tiene que ver con lo esencial de su libro, ¿no? Sí, ese es el espíritu de mi libro. Esta distancia para poder ser adultos y tomar nuestros propios criterios leyendo lo que propone uno, leyendo lo que propone el otro y diciendo yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, esto no lo entiendo, esto me parece sí, pero no así, ¿ah? Así, con esto no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, el concepto de Santón o Sintón del Seminario 23. Me parece una gran errata de Lacan. Wow, ya, eso da para otro libro.
y otro seminario, doctor. Bueno, pues ya hay ciertos guiños de por qué lo pienso en el libro. Oh, muy bien. Ya, ya queremos ver más detalles sobre eso. Bueno, pues muy bien. Pues por favor, inscríbanse al curso y lean mi libro, porque también esta parte donde tengan el libro, pero se inscriben a mi curso nomás para oírme, no, léanme. Nietzsche decía, si quieres conocerme, léeme. Así es, así es. No, ahora sí que va a ser una experiencia didáctica muy interesante porque pues vamos a escuchar la exposición, ¿verdad? Pero también lo vamos a leer y eso va a permitir hacer un diálogo Eso con espero, con el mismo autor. eso espero, eso espero. Así es, doctor. Una experiencia interesante. Bueno, Bueno, doctor, pues muchas gracias por esta gracias a ti, entrevista muchas y gracias, gracias a ti. bien. Hasta pronto, doctor. Hasta pronto.